medicina. Fernando es también del Hospital Muniz, tiene una larga experiencia. Él empezó con el profesor Negroni, que era el que coordinaba el área de micología durante tantos años, el que fue maestro de muchos de nosotros. Y Fernando maneja el área clínica orientada hacia micología, justamente en un hospital de enfermedades infecciosas. Y es la persona de referencia para todas estas situaciones. La idea es que nos dé un pantallazo, como para que desde el punto de vista clínico podamos estar alertas ante determinadas situaciones, saber cuándo tenemos que actuar, cuándo tenemos que pensar en micología, qué alternativas diagnósticas y terapéuticas tenemos en 3 o 4 puntos claves que consensuamos que van a ser de interés. Bueno, los dejo con Fer. Muchas gracias, Lautaro, muchas gracias a todos por la invitación, sobre todo al comité organizador. Voy a tocar varios temas. Bueno, en principio micosis oportunistas, vamos a ver que después hay una endémica también, o sea que vamos a ir tocando algunos temas, sobre todo qué hacer con las presentaciones particularmente clínicas. Cuando hablamos de micosis oportunistas, en este caso voy a hablar de cándida inicialmente, siempre tenemos en cuenta que hay una interrelación entre el hospedero, una inmunodepresión y la fuente de infección. ¿Por qué menciono estas 3 situaciones? Porque no todos los pacientes son inmunodeprimidos, y eso, sobre todo en cándida, al ser un microorganismo habitual de la piel y del tubo digestivo. Entonces, cuando hablamos de infección podemos tener una fuente exógena y una endógena, ¿sí? Cuando hablamos de fuente endógena y hablamos de micosis, hay muchos más, pero los 2 más relevantes es cándida y malacesia, sobre todo la candidiasis, particularmente, como ustedes seguramente la conocen y han visto pacientes con candidiasis, probablemente en algunos casos diseminada y en otros con candidiasis oral. Entonces, siempre es importante tener la sospecha clínica y no, digamos, ver el resultado e interpretar solamente el resultado. Entonces, tenemos distintas formas de presentación clínica de candidiasis oral, que es la pseudomembranosa, seguramente ustedes la conocen, que es la clásica, estas membranas blanquecinas que se desprenden fácilmente, pero después tenemos la hipertrófica, la trófica y la queilitis angular. ¿Por qué es importante conocerlo? Porque a veces nos puede pasar que el paciente venga con un resultado, ¿sí? Sobre todo los pacientes que por ahí pueden tener odinofagia y alguien les hace un hisopado y cándida va a crecer en el hisopado. Entonces, eso no significa que el paciente esté enfermo, ¿sí? Por eso yo les puse ahí, que es difícil de ver porque por ahí se ve con mucha luz, pero lo importante ahí es el examen directo para uno darle importancia a ese hisopado, ¿sí? Eso es así, al margen de la parte clínica tenemos que tener el examen directo con levaduras y pseudodifas. Y ahí sí vamos a decir, bueno, este paciente amerita darle un tratamiento. Lo mismo pasa con la candidiasis esofágica, ¿sí? Frecuentemente nos van a venir con un estudio, por ahí lo solicitamos nosotros, por ahí directamente nos interconsultan. Y también tener en cuenta eso, cándida es normal o es habitual desde las fauces hasta el ano. Entonces, ¿por qué no va a estar la candidiasis en el tubo digestivo? Lo que no va a tener que estar son estas pseudomembranas, esto sí es patológico. Pero tenemos que tener en cuenta en qué parte del esófago, ¿sí? Porque muchas veces ocurre que el paciente tiene candidiasis en el tercio inferior y esto puede ser por reflujo, ¿sí? Esto ya cambiando el pH de esa situación puede que el paciente tenga esta manifestación y eso no significa que el paciente es un inmunodeprimido, ¿sí? Eso es importante. Ahora, cuando ya tenemos una candidiasis del tercio medio o de todo el tubo del esófago, ahí sí estamos obligados a buscar qué tipo de inmunodepresión tiene ese enfermo. Lógicamente, lo primero que vamos a pedirle es un HIV. Si no tiene HIV, hay que buscar qué tipo de inmunodepresión tiene ese huésped. La sintomatología va a ser, sobre todo, dolor retroesternal y disfagia. Acá va a pasar lo mismo, es importante el examen directo, que volvemos a repetir, no solamente la visualización, porque muchas veces ocurre eso también, vienen, digamos, con la visualización y se tienen cándida, ¿no? Tiene que tener el examen micológico, tiene que tener levaduras en el examen directo. A veces podemos tener cuadros que sean bastante semejantes y no lo confirmamos de otra manera que no sea con el examen directo.
no solamente en el fresco, sino en las distintas tinciones habituales, en el Giemsa, en el Gropol, se puede ver muy bien en el Gram también. No me detengo en lo del cultivo, porque esto, digamos, es más específico en cuanto a cómo es la identificación. Hoy tenemos, digamos, métodos automatizados respecto a medida de masa, es muy importante porque las levaduras las pueden leer muy bien. Y lógicamente el Crom que ahí muestro, que ya con el color uno puede saber, o por lo menos intuir qué especie puede llegar a ser la que estamos tratando. El tratamiento es, en general, fluconazol, sobre todo en pacientes que tengan inmunodepresión. La dosis es 200 miligramos en forma continua, 7 días. Debería resolver, lógicamente que siempre lo tenemos que controlar. En la esofágica es misma dosis, pero 14 días, ¿sí? Las levaduras de cándida suelen ser sensibles, sobre todo la cándida albicans, no solamente al fluconazol, sino a otros azólicos, y también son útiles las equinocandinas y la anfotericina. Pasamos rápidamente a la que es la candidiasis invasora, y esto es más que importante tener en cuenta, porque como les mencioné nuevamente, es normal en el tubo digestivo. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Muchas veces los tratamientos antibióticos de amplio espectro y persistentes generan que el paciente pierda la flora intestinal, y en ese momento la cándida aprovecha esa situación y se multiplica y se trasloca. Ese es el mecanismo fundamental por el cual el paciente internado con múltiples tratamientos antibióticos hace una candidemia. ¿Y cuáles son los factores predisponentes? Bueno, tenemos que pensar en eso, en dónde habitualmente está este microorganismo. Si está en la piel, imagínense, un paciente quemado va a tener muchas chances de tener una candidemia, un paciente que le colocan una vía central, un paciente que además tenga algún tipo de laceración en la piel, sobre todo los pacientes por ahí en dermatología, los que tienen una enfermedad ampollar. Y después otro tipo de pacientes que, bueno, lógicamente están tratados con antibióticos de amplio espectro por tiempo prolongado, que tienen por ahí una inmunodepresión ya mucho más grave, o sea, un paciente hematológico, que esté en neutropenia persistente, y sobre todo tener en cuenta también las pancreatitis, ¿sí? Y todo lo que son cirugías del tubo digestivo. Eso es más que importante porque eso es un factor muy predisponente a esta situación. Esto lo tenemos que saber y tenemos que pensar cuando el paciente está febril y no pensar solamente en las bacterias. ¿Cuál es el sitio donde tenemos que ir a buscar, y sobre todo para darle el tratamiento adecuado cuando tenemos una candidemia, o sea, ya tenemos que desarrolló en el hemocultivo? Bueno, los lugares donde tenemos que ir a buscar la cándida es, sobre todo, en el fondo de ojo. El paciente puede tener una corioretinitis, y ahí tenemos que usar un antifúngico que llegue hasta el globo ocular, ¿sí? En este caso el fluconazol sería lo mejor. La anfotericina podría ser también una droga útil, pero tener en cuenta, por ejemplo, que las equinocandinas, que para la candidemia son la primera elección, no llegan al globo ocular. Entonces, eso es un punto importante a tener en cuenta. Y después, si el paciente persiste con fiebre a pesar del tratamiento y persiste con un hemocultivo positivo, o sea, en segunda instancia el hemocultivo control que se hace a las 48 horas es positivo, ahí sí o sí tenemos que hacer un ecocardiograma, ¿sí? Porque es probable que el paciente pueda estar portando o esté padeciendo una endocarditis. Bueno, hasta ahí cándida. No sé si quieren mejor interrelacionarse cuando hay un tema, porque después cambiamos mucho de tema. O no sé si alguien quiere preguntar algo de cándida. ¿Hay resistencia al...? Sí, para agarrar abajo. Sí. Bien. ¿Se puede pensar que puede tener una candidiasis y tratarlo? A ver, lo tenemos que pensar siempre. Ahora, si tiene el factor de riesgo para tenerla, probablemente solamente con un paciente que está tratado con antibióticos, si es un paciente joven, sin ningún tipo de inmunocompromiso, con solo ese factor por ahí es poco difícil, pero también probablemente el paciente, si está internado, tenga una vía, ¿sí? O sea que ya sumaría un criterio más para hacer la candidemia. Y tenemos que tener en cuenta que, bueno, lógicamente le tenemos que hacer hemocultivos. Cándida, la levadura de cándida, si bien no tenemos una sensibilidad del 100% con los hemocultivos, si persiste febril le haremos otro hemocultivo, y tenemos la particularidad de que esta levadura crece
en los hemocultivos automatizados, no solamente en los hemocultivos de LISI, que son los que usamos en micología. ¿Sí? Para una candidemia, por ahí eso no lo mencioné porque acorté bastante la clase y me pasó, por ahí era mejor que lo pregunten. El tratamiento de la candidemia son 14 días siempre que tengamos un hemocultivo negativo. O sea, el hemocultivo control de las 48 horas tiene que ser negativo para que uno finalice a los 14 días y no tenemos que tener un foco, ¿sí? Porque si tenemos un foco por ahí en piel o tenemos un foco digamos, una endocarditis o tenemos en el globo ocular, ahí el tratamiento se extiende, ¿sí? Por ejemplo, en la corioretinitis es como mínimo 6 semanas. Sí, seguramente es uno de los signos donde nosotros más la sospechamos. Un paciente que por ahí tiene los factores de riesgo, se indicó el antibiótico, si en el caso de que se hizo un antibiótico empírico, no sigue persistentemente febril y no hay otro aislamiento que una cándida, evidentemente ese es el origen. Una pregunta, ¿qué tan común es la resistencia a fluconazol? Bueno, eso va a depender mucho del centro, o sea, de cuánto se usa el fluconazol y cuánto estuvo presionado ese paciente, cuántas internaciones previas tuvo. Y ya te digo, por ahí en algunos nosocomios es alta y en otros no. En el Hospital Muñiz, la verdad que la sensibilidad de las candidemias, porque ahí cambia si es oral o es una candidemia, de las candidemias en Candida albicans, la sensibilidad, la resistencia al fluconazol es baja. Te diría que es menor al 10%. Claro, el tratamiento de elección es la quinocandina. Cualquiera de las dos que están a disponibilidad, capofungina y anibulafungina, son las dos que tenemos en el país. Ya no hay otra, pero las dos son iguales, digamos, en efectividad. Sí. Para una candidemia, ese es el tratamiento de elección. Lógicamente, como les decía, teniendo en cuenta a ver cuál es el sitio de impacto del microorganismo, siempre que no tengamos un compromiso ocular. Sí. Bueno, a ver, el Candida Score, eso lo discutimos mucho con los de terapia, porque en realidad el Candida Score yo no lo mencioné acá, porque si no, no terminamos más con la discusión. El Candida Score, digamos, es para los pacientes, sobre todo los que están en terapia intensiva. Yo te diría que la mitad de los pacientes van a tener el Candida Score, que va a ser, digamos, va a ser sensible o va a ser útil, o vamos a decir, tiene una candidemia, va a tener la sospecha, digamos. Entonces, siempre vamos a estar habilitados para ponerle el tratamiento empírico. ¿Sí? Eso es así, y la verdad que muchas veces termina siendo así. Esa es la situación. No sé si seguimos adelante con criptococcus. Bueno. Bien, la criptococcus, o sea, el criptococo es un hongo cosmopolita, quiere decir que está en todo el planeta, ¿sí? Hoy se habla de este tipo de un género que es un complejo de especies que hoy se identifican molecularmente en BN1, BN2, BN3, BN4 y después BG cuando hablamos de Cryptococcus gattii, ¿sí? Particularmente hay dos especies que son patógenas, que es el Neoformans y el gattii, y nosotros lo que más estamos acostumbrados a ver, sobre todo en pacientes HIV, es el Neoformans. El ingreso siempre es por vía inhalatoria. Nosotros nos hablan de criptococcus y siempre pensamos en la meningia, ¿no? O sea, eso es frecuente de pensar. Bueno, tenemos que pensar que ingresa por vía inhalatoria, entonces podemos tener un paciente que tenga manifestaciones respiratorias y de hecho vamos a ver que eso es importante. ¿Qué es lo que ocurre? Muchos pacientes tienen su prima infección mucho tiempo antes, por ahí asintomática, y queda ese microorganismo queda en forma latente dentro de un macrófago y se reactiva cuando el paciente se inmunodeprime. Entonces ahí podemos tener un paciente que no tenga lesiones pulmonares y que a partir de una fungemia haga lesiones a distancia, sobre todo en el sistema nervioso central. Pero a tener en cuenta en pacientes HIV que podemos tener neumonías, ¿sí? Y fíjense que lo más común es tener neumonías, ¿sí? Intersticiales, que se asemejan muchísimo a la neumocitosis, como podemos ver, no sé si les puedo marcar, pero bueno, las de arriba, sobre todo las tres de arriba, la del medio es una placa que asemeja bastante a lo normal, pero la de arriba a la derecha y la de abajo allá a la derecha
son son tomografías de pacientes que se comprobó que tenían una criptococosis pulmonar por el lavado broncoalveolar, donde se vieron levaduras de criptococcus, ¿sí? Y fíjense que es indiferenciable. A este paciente seguramente le vamos a dar tratamiento empírico para neumocitis, si no tenemos un lavado broncoalveolar. Pero hay que pensar también que puede tener una criptococosis. Y cuando tenemos nódulos, y sobre todo nódulos que se cavitan de paredes delgadas, también es frecuente tener una criptococosis, ¿sí? Por lo menos en pacientes HIV. Cuando hace la fungemia podemos tener lesiones en piel, no es común, esto es prácticamente un 5% de los pacientes con enfermedad diseminada, y las lesiones son pápulas con umbilicación central, y rápidamente podemos tener, digamos, el diagnóstico a partir de la toma de muestra, lo que llamamos una escarificación, ¿sí? Donde se van a ver las levaduras capsuladas. También podemos tener nódulos, podemos tener úlceras, sobre todo las úlceras se ven mucho en pacientes en tratamiento con corticosteroides, no tanto en pacientes HIV. Como ven, en trasplantados que utilizan corticoides a altas dosis, se ven cuadros de paniculitis, ¿sí? Se ven también nódulos que se ulceran, esto es frecuente de observar también. Y siempre estamos obligados, ante esa situación de tener una lesión en piel, no vamos a decir, bueno, la infección fue primaria de piel. Siempre hay que pensar que llegó ahí por fungemia, ¿no? Entonces tenemos que ir a buscar, así como llegó a la piel, puede haber llegado al sistema nervioso central, es obligatorio ir a pulsarlo a ese paciente. En el examen directo, cuando vemos esto, o sea, vemos la cápsula, la levadura capsulada, esto ya es diagnóstico, ¿sí? Y se ve bien en la tintachina, se ve en el fresco, en el Giemsa, se ve en la mayoría de las distinciones. Hoy hay un antígeno, que es el lateral flow, es un antígeno por inmunocromatografía, desde el año 2013 que está a disponibilidad a nivel mundial, bueno, y acá en la Argentina no llegó muy tarde, ahora ha llegado en el 2016, que se utiliza en pacientes con bajo CD4, digamos como test rápido para saber si el paciente estuvo en contacto o no con este microorganismo, ¿sí? Son las tiras que ustedes ven a la izquierda. Otra forma de hacer diagnósticos son los hemocultivos. Cryptococcus crece en el lisicentrifugación, que es el del medio, crece en los métodos automatizados de bacterio y también en el Mycolytic, que es otro automatizado de micología. Esto es un poco para mostrar qué es lo que ocurre, no sé si llegan a ver la letra I, pero qué es lo que ocurre en los pacientes que tienen meningitis. Esto es un grupo de pacientes todos con meningitis, y fíjense en que estos pacientes, todos HIV, la cefalea tenía el 89%, ¿sí? En ambos grupos. Está dividido en dos grupos porque se trataron con distintas medicaciones. Uno hizo anfotericina solo y el otro grupo hizo anfotericina fluconazol. Vómitos tenían un poquito menos de la mitad de los casos, pero fíjense en la rigidez de nuca. O sea, 1 de cada 4 pacientes tiene rigidez de nuca. Esto es importante, este concepto, porque uno cuando piensa en meningitis piensa lo primero es en esos signos, ¿sí? Y en estos cuadros son meningitis subagudas, no diría crónicas, pero son subagudas. Entonces, siempre que tengamos un paciente HIV con fiebre y cefalea, hay que pensar en criptococosis, ¿sí? Eso es muy importante. Y bueno, lógicamente menos casos con parálisis de los pares craneales. ¿Qué vamos a, cuando tenemos la sospecha, qué vamos a hacer? La punción lumbar. Habitualmente la tomografía del cerebro sin contraste es normal. Yo diría en el 99% de los pacientes con criptococosis meningia. Así que eso nos va a dar más datos que decir, bueno, estoy habilitado a poder pulsarlo porque no hay ninguna lesión ocupante de espacio. Y lo primero que vamos a tener es el físico-químico, ¿sí? Si nos situamos en la guardia, bueno, en la sala de internación, lo pulsamos, ¿qué datos vamos a tener? El físico-químico. ¿Qué es lo que se suele ver? Bueno, hipoglucorraquia sobre todo e hiperproteinorraquia, ¿sí? Esas son las dos cosas que más vemos en el físico-químico. Después las células va a depender si el paciente está muy inmunodeprimido o no, porque si el paciente tiene 5 CD4, probablemente tenga 2 células en el físico-químico. Y hasta podemos tener un físico-químico normal, y eso no inhabilita que el paciente pueda tener una criptococosis meningia. Para tener el diagnóstico lo más rápido posible, bueno, la tintachina sabemos que es fundamental. ¿Podemos tener tintachina negativa y paciente tener una criptococosis? Sí. La sensibilidad no es del 100%. Si la carga fúngica en el sistema nervioso es baja, el paciente no puede dar una tintachina negativa y puede tener una criptococosis. Entonces, ¿cómo lo vamos a saber? Cuando desarrollen el cultivo, pero hoy el antígeno también nos da la facilidad de que si tenemos alta sospecha por el físico-químico, por la clínica del enfermo,
es hacer esta tirita, esta inmunocromatografía en el líquido cefalorraquídeo. Tiene muy alta sensibilidad, prácticamente no falla, ¿sí? Entonces, tinta china negativa con alta probabilidad de criptocosis, hacer la antigenorraquia. Bien, no sé por qué está 2 veces. Ahí va. Bueno, esto tiene que ver más que nada para mostrar de qué nos sirve esa antigenorraquia, no solamente como prueba diagnóstica, sino como prueba pronóstica, porque nosotros la titulamos, ¿sí? Y podemos llegar a decir, bueno, el paciente tiene muchas levaduras o tiene pocas en ese sistema nervioso central. Cuando a nosotros nos dan el informe, se informa tinta china positiva, no se informa ni una cruz, ni 2 cruces, ni 3 cruces, como pasa en las micobacterias. Entonces no sabemos, si no hablamos con el que vio el preparado, no sabemos qué cantidad de levaduras tiene, y esto nos ayuda a tomar decisiones, sobre todo a prolongar lo que es la inducción, ¿sí? Lo importante también es controlar la presión de apertura. Cuando uno hace la punción lumbar, ¿sí? Habitualmente estos pacientes pueden tener hipertensión endocraniana y es importante, sobre todo, evacuar, ¿sí? Ese líquido. ¿Por qué? Porque acá no nos funciona ni el mannitol ni el corticoide, tampoco está indicado. Se vio que en los pacientes que tienen diagnóstico reciente de criptocosis con corticoide no les va bien, ¿sí? Entonces, la única manera es volver a punzarlo. Tiene hipertensión, volver a punzarlo, evacuar, ¿sí? El tratamiento, van a ver que hay múltiples tratamientos porque uno se adecua un poco a lo que tiene. La realidad que hace unos meses el programa de SIDA trajo la flucitosina, que es lo que van a ver que afuera se utiliza mucho. Bueno, en el país la tenemos hace 2 meses. Así que estamos habituados a utilizar anfotericina y fluconazol en combinación para la inducción, y después de la inducción, una vez que tenemos las 2 semanas como mínimo, y en algunos pacientes más, porque lo que intentamos saber es que tenga el cultivo negativo, ¿sí? O sea, lo vamos a punzar de control del paciente para tener un cultivo negativo a los 14 días, y si vuelve a tener positivo lo vamos a punzar el día 21, ¿sí? Probablemente esos pacientes, sobre todo los que tengan alta carga fúngica, como vimos acá, el paciente de la derecha tiene muy mal pronóstico, le vamos a hacer una inducción mucho más larga. Y la consolidación posterior es de 8 semanas, ¿sí? 8 semanas de fluconazol a alta dosis, normalmente le damos 800. Y después de ahí pasa a profilaxis secundaria, o sea, como vimos que es un microorganismo que queda quiescente en los macrófagos y reactiva muchas veces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que los pacientes, si no aumentan su CD4, probablemente, digamos, vuelvan a reactivar si no le damos una profilaxis secundaria. Después el tratamiento de la criptocosis pulmonar o la fungemia, digamos que eso no hay una guía exacta. Habitualmente se puede utilizar, si el paciente está grave, un tratamiento combinado, y si no, se puede utilizar solo fluconazol. No sé si quieren preguntar algo de criptocosis. Voy muy rápido porque son muchos temas y me imagino que quieren voy más lento, pero ¿no? ¿Vamos bien? ¿Hasta cuándo la profilaxis secundaria? ¿Qué tiempo? Bueno, la profilaxis secundaria está sujeta a la enfermedad de base. Si es un paciente trasplantado, bueno, va a depender de la inmunodepresión de ese paciente. Si el paciente es un HIV, que es lo que hoy estamos habituados a ver, como mínimo es 1 año entre tratamiento y profilaxis. Pero después va a depender de que el paciente tenga como mínimo 2 recuentos de CD4 por arriba de 150 células con carga viral indetectable. ¿Sí? Ahí va avanzando. ¿Sí? Bueno, eso no me metí en ese tema porque por ahí es muy del especialista, pero sí, el inicio del tratamiento antirretroviral no se hace inmediatamente. Es una de las situaciones donde no lo hacemos inmediatamente, como mínimo son 4 semanas. Y después empezamos a discutir si a la 4ª se lo empezamos o se lo empezamos a la 6ª, pero sí, se sigue demorando. Sí, sí. Eso no es inmediatamente, por el riesgo de que hagan hipertensión. O sea, el paciente por ahí tiene levaduras que no están viables, pero la levadura muerta, teniendo el antígeno ahí, es muy probable que si le mejoramos la inmunidad, haga hipertensión endocraniana, y muchos pacientes terminan con una válvula. Entonces, a veces es peor iniciar tan rápido. Pero hay un criterio para iniciar que en 2 semanas. No, el mínimo son 4 semanas. Nadie inicia antes de 4 semanas y eso está establecido. 4 semanas. 4 semanas. Después miramos mucho el cultivo, o sea, el cultivo del control. No es lo mismo un paciente que negativizó el cultivo en la 2ª semana, que es lo que supuestamente es cuando termina el periodo de inducción, que el paciente que por ahí tardó 1 mes.
para negativizar. Yo creía que era por el síndrome de reconstitución inmune. Sí, sí. Que no se daba, pero no de la... Lo es. El síndrome de reconstitución inmune es justamente eso. El paciente mejora su inmunidad, logra inflamar y genera inflamación en el sistema nervioso. Eso, claro, eso hace que tenga hipertensión. Claro, simplemente la tuberculosis, que antes se demoraba un poco más, ahora se trata de empezar dentro de las 2 semanas. Son las únicas 2 instancias de demora del cambio. Todo lo demás arrancó cuando antes que volamos. Pero griego, dice acá. Y tuberculosis, 2 semanas y dentro de 2 semanas. 2 de 4, 2 quedan cerca. Bien, la histoplasmosis es una enfermedad endémica, se ha ido expandiendo en el área geográfica, entonces hoy se discute si es endémica, si no es endémica, pero como pueden ver en el mapa está en los 5 continentes, es la micosis endémica que tiene mayor distribución a nivel mundial y sobre todo en América. Fíjense que lo que es Sudamérica prácticamente cubre todo el mapa, ¿sí? Entonces siempre tenemos que pensar en esta enfermedad y ahora van a ver en qué situaciones. Es un hongo geófilo, crece muy bien en la tierra, en la fase saprofítica, que es la infectante, está en la tierra, ¿sí? Y esa tierra se va a ver favorecido el desarrollo de este microorganismo por las aves de corral y por los murciélagos, ¿sí? Tiene dimorfismo térmico, por eso esto lo comento porque es importante saber que la fase infectante, que es la que está en el suelo, es la que ingresa por vía inhalatoria, pero después el paciente va a aportar en el aparato respiratorio la fase levaduriforme. Entonces ese paciente no contagia porque tiene la otra fase en el pulmón, ¿sí? En el catarro, en el esputo, en el lavado broncoalveolar se van a ver las levaduras, ¿sí? Bueno, esto es los clavos. La levadura es importante verla dentro del citoplasma porque nos va a dar el diagnóstico. Acá también el examen directo es categórico. Alguien que esté entrenado y ve esa levadura de 3 micras, 4 micras, o sea, muy pequeña, dentro del citoplasma de un macrófago, fíjense que en ese macrófago, en el de abajo, ven que en el citoplasma entran varias levaduras y que tienen un núcleo que es apical, que está hacia un extremo. Eso es bastante característico. Crece a los dos temperaturas, 28 la fase saprofítica, la levaduriforme, y no nos vamos a detener, vamos a la parte clínica. La mayoría de los pacientes presentan infección asintomática, ¿sí? Y este microorganismo también hace latencia y se reactiva tiempo después cuando hay alguna situación especial. Y después tenemos otras formas clínicas, que es la primoinfección pulmonar aguda, la crónica, ¿sí?, excavada, y la de hipersensibilidad. Les voy a mostrar rápidamente después unas fotos. En paciente inmunodeprimido siempre formas diseminadas, agudas o crónicas. ¿Cómo nos damos cuenta de que el paciente, si no estuvo sintomático, tuvo contacto? Una intradermorreacción. Es igual que la PPD, pero con el antígeno de histoplasmina. La primoinfección pulmonar aguda va a depender de la cantidad de conidias que inhale el paciente. Si es una carga fúngica muy alta, va a presentar muchos síntomas y hasta incluso puede presentar un distrés respiratorio. Esto es poco frecuente, pero hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? La forma pulmonar crónica es la que el paciente no logra controlar esa primoinfección, no por la carga fúngica inhalada que sea alta, sino porque a nivel local no tiene una inmunidad competente en el pulmón, probablemente paciente fumador, EPOC, o pacientes que tengan muy alterado el parénquima pulmonar, no logran controlar esa infección primaria y el paciente tiene una infección crónica. ¿Qué es lo que ocurre? Se cavita, ¿sí? Fíjense en estas 2 placas. Ustedes ven un paciente en el hospital que viene con tos crónica, con catarro, de larga evolución, y refiere a alguna febrícula nocturna o alguna sudoración nocturna, y le piden una placa y ven esto, van a decir, esto es tuberculosis, ¿sí? Y seguramente la mayoría de los pacientes va a ser tuberculosis cuando tenemos una placa así, pero lo importante es vaciloscopía negativa, empecemos a pensar que puede ser una micosis, ¿sí? Eso es muy importante. Lo tenemos que pensar siempre, pero bueno, sobre todo es más frecuente que tenga una tuberculosis, ¿no? En nuestro medio sobre todo. Y después dijimos que en los inmunocompetentes, hipersensibilidad, que es una reacción exagerada al contacto con el agente causal, ¿sí? Derrame pleural, derrame pericárdico, esto igual que con cualquier otro antígeno. En las formas diseminadas agudas, generalmente son pacientes que no han tenido contacto previo, tienen contacto con el microorganismo estando muy inmunodeprimidos
y hacen, digamos, unas heces. Estos pacientes probablemente tengan su diagnóstico post-mortem, es lo que suele ocurrir, lamentablemente. O tenemos el diagnóstico, le ponemos el tratamiento y el paciente no le va a ir bien. Lo que sí estamos habituados a ver, y es mucho más frecuente, las formas diseminadas subagudas. ¿Sí? Esto es lo que se ve mucho en el paciente HIV. Es paciente con pérdida de peso, con fiebre de larga data, poliadenopatía, sobre todo a nivel abdominal, hepatosplenomegalia, esto es importante tener en cuenta, tiene un tropismo muy importante por el sistema retículo endotelial, así que va a tener hepatosplenomegalia y probablemente invasión de la médula. Por suerte en la Argentina y en Sudamérica, la mayoría de los pacientes tienen lesiones cutáneas y eso nos va a llevar al diagnóstico, ahora les voy a mostrar. Pero esto es lo que le quería mostrar, que prácticamente una placa que la podríamos ver casi como normal, el paciente puede tener una histoplasmosis, ¿sí? Y lo vamos a sospechar más cuando tenemos una placa miliar, ¿sí? En un paciente HIV vamos a pensar en tuberculosis, pero también hay que pensar en histoplasmosis, ¿sí? La histoplasmosis en pacientes HIV es muy frecuente. Y estas son las lesiones cutáneas que les decía, que son pápulas, ¿sí? Son lesiones más o menos de 1 centímetro, sobrelevadas, induradas, y que uno puede tener el material rápidamente por escarificación, ¿sí? Le tomamos una muestra de escarificación, la extendemos en un portaobjeto, le hacemos una adquisición de Giemsa y vamos a ver las levaduras que antes les mencionaba. No solamente pápulas, sino tenemos también úlceras. Fíjense que son pacientes por ahí que consultan tardíamente. El paciente de abajo del medio consultó así en la guardia. Son pacientes a veces con una situación muy especial. Podemos tener hasta tubérculos, como vemos en el paciente de azar que está señalado con la flechita. Podemos tener nódulos. Las lesiones elementales de dermatología las vemos todas en la histoplasmosis. Sobre todo vemos pápulas, pero podemos tener otro tipo de lesión. Y como ven en la foto del centro abajo, con una adquisición de Giemsa rápidamente tenemos el diagnóstico. Esto cuando tiene lesiones cutáneas, rápidamente lo raspamos, lo miramos y en media hora tenemos el diagnóstico, ¿sí? Tiene que ser alguien que lo vea, que esté habituado a verlo, ¿no? Y después lesiones en la mucosa. En la mucosa úlceras sobre todo, que no solamente en la mucosa oral, sino ven que en el pene y en la lengua, ¿sí? El otro es un paciente que tuvo una reconstitución inmune y por eso tiene así la cara desfigurada, porque evidentemente cuando se llegó al diagnóstico tenía tanta inflamación por la incorporación del tratamiento antirretroviral que le destruyó prácticamente la nariz. Bueno, el diagnóstico diferencial va a ser de acuerdo a la presentación y la localización. Acá vamos a pensar en sífilis, en tumores, ¿sí? en otros diagnósticos y no en tuberculosis. Cuando los pacientes están muy inmunodeprimidos, en general las lesiones no son tan expresivas, son más bien planas. Esto es poco frecuente de ver, pero a veces lo vemos. Son lesiones hiperpigmentadas, planas, ¿sí? Esto se da muy cada tanto. Y ven que no, las levaduras no se ven intracelulares porque el paciente tiene poca capacidad de inflamar. Y como les dije antes, fíjense que el vaso tiene prácticamente el tamaño del hígado, no tiene ninguna lesión puntual, o sea, es una esplenomegalia homogénea, y después vemos adenopatías mesentéricas. En las formas diseminadas, el tropismo del microorganismo es el mismo, o sea, vamos a tener cuadros semejantes a los pacientes con diseminada subaguda, pero en las formas diseminadas crónicas, como el paciente es un enolista o diabético o un paciente añoso, bueno, la expresión clínica va a ser un poco más solapada, todo depende de cuándo consulte el enfermo, pero sobre todo acá vamos a ver más compromiso de la mucosa, sobre todo mucosa laríngea y nasal, ¿sí? Estos son distintos pacientes con formas crónicas. El de arriba a la izquierda es un paciente fumador, añoso. El del centro, arriba al centro, es un paciente con una leucemia. El de la derecha es un paciente diabético. Y el de abajo, fíjense en la fascia que tiene. Esta fascia es muy redonda, eritematosa, es un paciente enolista diabético, ¿sí? Y fíjense que perdió el tabique, o sea, venía de larga data. Y uno piensa en este diagnóstico, depende de dónde venga el paciente, piensa en leishmaniasis, piensa en un tumor, ¿sí? Y este paciente tenía una histoplasmosis. En las formas crónicas podemos tener meningitis a líquido claro con dilatación de los ventrículos y nada más, pero es importante la foto de abajo, que es una suprarrenal con necrosis. Es frecuente, como pasa en la tuberculosis, que afecte la glándula suprarrenal. Y este es un cuadro grave, si no lo diagnosticamos rápido, ¿no? Por la insuficiencia suprarrenal. En la histoplasmosis tenemos que tener en cuenta que no va a crecer en cualquier cultivo. En el hemocultivo de bacteriología no va a crecer en el Mycolytic
o en el cultivo de lisicentrifugación y tarda mucho en crecer. ¿Sí? Es un microorganismo de muy lento desarrollo a cualquiera de las dos temperaturas, habitualmente de 14 días para arriba. ¿Sí? Entonces se puso a punto un antígeno que ese antígeno se utiliza en orina y que tiene muy alta sensibilidad. Lógicamente no lo pusimos a punto nosotros, viene de otros lugares. Pero nosotros lo probamos y tiene alta sensibilidad en pacientes HIV positivos, ¿sí? Sobre todo más o menos un 94-95% de la sensibilidad. Lógicamente cuando vamos agregando pacientes eso va variando. Y es un test rápido, digamos, para histoplasma, pero no llega al 100%. ¿Sí? Entonces siempre es importante ante la sospecha no poner todas las fichas en una prueba diagnóstica, decir, bueno, tiene muchas posibilidades de tener una histoplasmosis, le voy a pedir el antígeno binario, pero vamos a pedirle el hemocultivo, vamos a pedirle la serología, vamos a pedir la PCR, ¿sí? Vamos a pedir un material respiratorio o una biopsia. Y esto es a modo de repaso, de acuerdo a la presentación clínica, qué es lo que vamos a pedir. Y acá lo que voy a resaltar es que paciente muy inmunodeprimido, un paciente HIV, probablemente la serología tenga un rendimiento bajo, un 25-30%, porque el paciente no va a poder lograr generar anticuerpos. Pero el hemocultivo va a tener un alto rendimiento. Y va a pasar al revés en las formas crónicas. La serología va a tener un alto rendimiento y el hemocultivo va a tener un rendimiento mucho menor. Bueno, no sé si quieren preguntar algo de histoplasma. Estoy yendo muy acelerado, me parece, ¿no? Sí, vamos. Se quedan dos temas, ¿no? ¿Quieren preguntar algo de histoplasma? Bien. Bueno, vamos con Aspergillus. Sí. Sí. Sí, sí. Sí, me acuerdo muy bien. Sí. 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 Sí, sí, sí. De hecho, él era HIV, pero no tenía tan bajo CD4. Entonces hizo una primo-infección semejante a la de un inmunocompetente. O sea, sí. Sí, sí. Una primaria, pulmonar primaria. Sí, 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 sí. Lo recuerdo bien. Por suerte le fue bien. Sí, sí. Bueno, porque es un hongo geófilo, entonces todo lo que sea manipular la tierra o escarbar, evidentemente va a aumentar la probabilidad, ¿sí? de tener este microorganismo. El paciente por ahí que ya tuvo su primera infección en algún momento de su vida va a tener mejor respuesta que el que nunca estuvo en contacto, ¿no? Sí. Dale. Bien. Los tratamientos, viste, si me los preguntan yo se los cuento, por ahí para no detenerme demasiado, porque los tratamientos de hoy es una droga, mañana por ahí es otra. Entonces prefiero la parte clínica del diagnóstico. Depende del paciente y la forma clínica. Paciente inmunodeprimido, por ejemplo un HIV con una forma diseminada subaguda o aguda, anfotericina, como mínimo 2 semanas. Si es una liposomal, mejor. Si tenemos desoxicolato, pero 2 semanas, ¿sí? Es el tiempo habitual. Y después de ahí pasa a itraconazol, 400 miligramos día, y después, a los 3 o 6 meses, pasa a la profilaxis secundaria. Las formas crónicas o pulmonares, en general, directamente itraconazol. No, de nada. Bien. Vamos con las aspergilosis. Microorganismo que es como bolita, habitual, todos inhalamos seguramente con Idia de Aspergillus. Por eso les voy a mostrar un cuadro que es muy interesante. Coloniza, probablemente acá no la disociamos, la de este pelón, pero puede ser un Aspergillus, como puede ser un Penicillium también, pero probablemente la colonia de abajo sea un Aspergillus. Distintas especies, Fumigatus es la más frecuente, la que solemos ver, la más patógena en general, pero hay distintas, no nos vamos a detener en particular en ninguna, pero este cuadro es importante por esto que les mencionaba en la primera de las charlas, que a veces, y sobre todo nos pasa un poco más a los especialistas, pero a ustedes también les va a pasar, los especialistas de clínica, lógicamente, son la referida especialistas de infectología, que les van a llegar con un resultado. Entonces, muchas veces llega un paciente con un resultado, por ejemplo, de un cultivo de Aspergillus. Bueno, miramos el cultivo, Aspergillus. ¿Y ahí qué hacemos?
hay que categorizar a ese paciente, ¿sí? Hay que ver, porque si el paciente es un paciente que no tiene ningún tipo de inmunodepresión, si es un paciente, por ejemplo, que tiene alguna bronquiectasia, por ahí está colonizado nada más, ¿sí? Entonces, este cuadro está bueno sobre todo para ver que podemos tener distintas presentaciones clínicas. En un huésped normal, nada, sin enfermedad. En un huésped que tenga una enfermedad pulmonar cavitada podemos tener una forma crónica intracavitaria. En un huésped que por ahí tiene alguna inmunidad que no es del todo competente puede tener una forma necrotizante. En un huésped inmunodeprimido una forma invasora. Y en un huésped que tiene sobre todo asma o es hipersensible, ese paciente, probablemente haga una broncopulmonar alérgica. No vamos a ver todas las formas clínicas, pero este esquema es importante sobre todo por eso, por saber que, primero que no todo el que vaya a inhalar una conidia de Aspergillus, que todos las inhalamos, va a enfermarse, y sobre todo categorizar un resultado. Estas son las formas crónicas, y este esquema está bueno para que vean que hasta incluso a veces se superponen las formas crónicas. A veces tenemos un paciente que decimos, ¿y este que tiene una forma crónica multicavitada o tiene una forma intracavitada? Bueno, a veces tenemos las dos juntas, ¿sí? Y sobre todo saber que los pacientes por ahí que tienen lesiones muy grandes, o sea, de cavidades muy grandes y una lesión intracavitaria muy grande, probablemente sea difícil curarlo si no podemos hacer una cirugía, pero no solamente le vamos a mejorar los síntomas, sino está, digamos, claramente demostrado que el paciente con el tratamiento va a evitar la fibrosis, ¿sí? El Aspergillus, por inflamación crónica en el pulmón, lo puede llevar a la fibrosis si no lo tratamos. Bueno, y esto es una aspergilosis intracavitaria típica, un paciente con antecedente de tuberculosis, que nos viene con tos, con expectoración y a veces con hemoptisis, y es muy frecuente en todas las guardias, incluso en la guardia del Muniz pasa frecuentemente que uno empieza a pensar, ¿y habrá completado el tratamiento? ¿Lo habrá tomado bien el de la tuberculosis? Pero fue hace 2 años, no sé. Yo le pongo igual las 4 drogas de vuelta, pues está con hemoptisis. Eso es un clásico. Y que va a seguir pasando, y evidentemente hay algunos que por ahí no completaban el tratamiento, o que eran resistentes, o por alguna situación reactivaron. Pero siempre hay que pensar, paciente con antecedente de tuberculosis y hemoptisis, que puede tener una aspergilosis, ¿sí? No solamente por imagen, sino es importante hacer un examen de catarro, una muestra de esputo, y que sea evaluada por alguien que haga mitología, porque la vemos muy bien en el fresco, las hifas hialinas, pero probablemente un bacteriólogo que no esté avesado a verlas, en un gram no las va a ver, ¿sí? Eso pasa. Si uno no, en la orden, a veces uno con tanto trabajo evita escribir demasiado, pero es importante decir, yo sospecho una aspergilosis, para que el que la recibe en el laboratorio diga, bueno, le voy a hacer un fresco entonces, ¿sí? Eso es súper importante. Y sobre todo que puede darse esta situación en cualquier cavidad, no solamente tuberculosis, ¿sí? Cualquier lesión cavitada, incluso una histoplasmosis crónica, como vimos, puede tener posteriormente una aspergilosis intracavitaria. Y esto es lo que les decía, ven que en la foto del fresco se ven bien las hifas hialinas radicadas y después va a crecer muy bien, digamos, la fructificación en el cultivo. Otra vez, si no lo sospechamos, probablemente el cultivo, digamos, lo tiren antes de tiempo, porque en bacteriología por ahí, como las bacterias crecen mucho más rápido, se descartan mucho más rápido. Si no se hace un fresco, probablemente no vean las hifas, ¿sí? Y la serología en las formas crónicas es súper importante. No importa la técnica, inmunodifusión, contra-inmunoelectroforesis. Uno pide la serología de Aspergillus, ¿sí? Sobre todo IgG o IG total, ¿sí? Inmunoglobulinas total, y nos puede dar el diagnóstico. El tratamiento va a depender. Si la lesión es una sola, como vimos acá, y el paciente no tiene otra lesión contralateral y tiene solamente un lóbulo, bueno, el tratamiento de elección es la cirugía, una lobectomía, y el paciente lo curamos, ¿sí? Distinto es cuando el paciente tiene más de una lesión, ¿sí? Fíjense acá, en esta tomografía se ve que tiene una cavidad de un lado con una bola fúngica y de otro lado tiene otra cavidad. Entonces, no vamos a hacer una cirugía a este paciente porque probablemente saquemos ese lóbulo y ¿qué hacemos si a los 2 meses nos viene con una aspergilosis contralateral? ¿Sí? Es así, lamentablemente eso contraindica la cirugía y ahí le vamos a dar tratamiento con itraconazol, ¿sí? En las formas crónicas, si bien el voriconazol es el que más se utiliza en las formas agudas, en las formas crónicas
Se puede dar tanto voriconazol como intraconazol y por una cuestión de costos le vamos a dar intraconazol, ¿sí? Hoy por hoy, digamos, hay otros thiazoles, son de segunda línea o de tercera línea, ¿sí? Esto, como lo ven acá, el isavuconazol probablemente en un futuro sea de primera línea, es un poco más caro, entonces por eso por ahí todavía no hay una experiencia a nivel mundial, por ser un antifúngico que salió hace pocos años. Y después la sequinocanina, la verdad que tienen poca utilidad y son verdaderamente cuando uno no le puede dar ningún azol o no le puede dar anfotericina, o sea, sería raro de dar. Sí, es distinto en las formas agudas, ¿sí? El paciente con una neutropenia prolongada, más de 10 días de neutropenia febril, que le dieron antibióticos y no deja de tener fiebre, en general hay que pensar en una aspergilosis invasora. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Una tomografía de tórax, a ver si tiene alguna lesión nodular, ¿sí? Acá es una lesión bastante grande, pero ahora van a ver que hay lesiones mucho más pequeñas, ¿sí? Y ante una de esas lesiones hay que pensarlo, sobre todo esto, un paciente con más de 10 días de neutropenia. Vamos a ver que puede tener el signo del halo, ¿sí? El signo del creciente, o puede tener nódulos que no parezcan con esa morfología, pero estos eran dos pacientes que tenían una infección fúngica invasora, y fíjense en que el nódulo no era tan perfecto como lo vemos en los libros. En esto sí, pero fíjense que el de acá arriba es muy pequeño. Si nosotros le hacemos un lavado bronquial, probablemente no tengamos diagnóstico, ¿sí? Sobre todo no vamos a tener diagnóstico por el examen micológico clásico. Hoy se utiliza el antígeno, ¿sí? De aspergillus, que se utiliza en suero y en bala. Se utiliza para las formas agudas, ¿sí? Para las formas crónicas ya vimos que podemos utilizar la serología, así que no lo usamos ahí. ¿Y por qué se utiliza este antígeno? Porque este tipo de pacientes, como vimos antes, son lesiones muy pequeñas, probablemente difíciles de abordar. Estos pacientes no van a generar anticuerpos, así que no le vamos a poder pedir serología, y el antígeno nos ayuda a pensar que puede ser una aspergilosis probable, ¿sí? El hemocultivo en los hongos filamentosos, solamente en el Fusarium es útil, el resto no suelen desarrollar. Distintas lesiones, más chicas, cavitadas, una lesión, digamos, en la piel en un niño, ¿sí? Que tenía una lesión en la mano, una ampolla, se había quemado y con una rama se rompió esa ampolla, se la destechó él solo y era un paciente con una leucemia, así que tuvo una aspergilosis cutánea primaria. Bueno, acá pueden ver que en un GEMSA sí se pueden ver las cifas, ¿sí? Como se ven en el fresco y el desarrollo también en el cultivo. En general, el tratamiento de las formas invasoras agudas, voriconazol, anfotericina, y hoy también utilizamos, ¿sí? El isavuconazol, que es de primera línea. Bueno, hasta ahí no sé si quieren preguntar algo de aspergilosis, fue muy global, digamos. Sí. Sí, en la crónica necrotizante. O sea, puede arrancar de un nodulito chiquitito, hay formas nodulares también, bueno, ahora no me detuve, no sé si ustedes después tienen la charla o no, pero en las formas crónicas hay una que es nodulares, a veces el nódulo empieza a avanzar y genera esta necrosis. Son huéspedes especiales, no cualquier paciente hace esa forma, pero bueno, uno la tiene que sospechar también en pacientes donde no tengamos un diagnóstico, por ahí tengamos que agarrarnos un antígeno positivo o filamentos o un cultivo positivo con esa forma o ese patrón radiológico, hay que pensarlo. Ahí el diagnóstico, digamos, de certeza de que tiene esa forma necrotizante, lo vamos a tener con la anatomía patológica, ¿sí? Pero siempre pensar de que no solamente necesitamos la anatomía patológica, sino necesitamos el examen microbiológico. Y esto es algo que ya que sacaste el tema, lo recalco, porque muchas veces nos pasa que, bueno, se biopsió, se puso todo en formol, y es un aspergillus, y hasta incluso algunos patólogos se arriesgan a poner aspergillus y eso no está bien. O sea, si ven hifas y alina tabicada, no es sinónimo de aspergillus. Hay muchos hongos filamentosos y alinos tabicados, ¿sí? Entonces, vamos a decir, bueno, sí, la anatomía patológica nos ayuda mucho a decir es una infección fúngica por un hongo filamentoso, probablemente necrotizante o invasora, pero no le vamos a poder poner el apellido, ¿sí? O sea, el apellido, vamos a poder decir que es una aspergilosis, ¿sí? O una fusariosis si tenemos el cultivo, ¿sí? Bien. Bueno, vamos con el último tema, que son las mucormicosis.
Acá la diferencia es un microorganismo que es filamentoso, que es hialino, acá tenemos justamente una tinción, por eso no lo ven hialino, y que se dice que no es tabicado, que es cenocítico, ¿sí? Después se vio que con la microscopía electrónica tiene algún tabique, pero son mucho menos, y las cifras son mucho más anchas, ¿sí? Y por eso a veces se ven hasta tortuosos o como en cintas, como ven ahí. Y es un microorganismo que es saprófito del suelo, de vegetales, de cualquier tipo de desecho, o sea que también estamos en contacto permanente, ¿sí? Agentes causales, muchos, y hasta incluso van cambiando de nombre, así que no nos vamos a detener con ninguno en particular. Sí tenemos que saber las vías de infección, que puede ser inhalatoria, traumática, ¿sí? Traumática cutánea, ahora vamos a ver dos pacientes de esa forma, o digestiva, que esa es probablemente la más grave, porque cuando tengamos el diagnóstico va a ser muy difícil. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Bueno, acá les marqué en rojo, porque es lo más frecuente, ¿sí? Que son los pacientes diabéticos. Todo el resto son inmunodeprimidos graves, ¿sí? Por ahí el desnutrido lo podemos, digamos, sospechar o pensar un poco menos, pero sobre todo el resto sí lo pensamos, en un trasplantado, en un neutropénico con una leucemia, en un trasplantado de médula ósea. Pero lo más importante acá que les quede también es el diabético, no cualquier diabético, el diabético que está en cetoacidosis, ¿no? Entonces la forma clínica va a depender de dónde ingresa el microorganismo. Podemos tener una rinosinusorbitaria, podemos tener una digestiva, una pulmonar o una cutánea. ¿Cuál es la más frecuente? La rinosinusorbitaria. Habrán escuchado en la pandemia el hongo negro, ¿no? Seguramente que no es un hongo negro, pero bueno, como causaba necrosis, y las lesiones eran necróticas, sobre todo en la India hubo una gran cantidad porque hay muchos pacientes diabéticos, ¿sí? Entonces, paciente con COVID, diabético, internado por un cuadro respiratorio, encima se le daba corticoide, hacía una mucormicosis, ¿sí? Acá por suerte en la Argentina tuvimos casos, pero muy pocos. ¿Qué es lo que solemos ver? Bueno, la rinosinusorbitaria en general la tenemos que sospechar siempre, no llegar a un estadio avanzado. En general lo que vemos, como se ve en la tomografía, es un seno probablemente ocupado, ¿sí? No lo vamos a pensar, primero vamos a pensar en una sinusitis, pero si el paciente tiene una sinusopatía, tiene rinorrea, ¿sí? Y el paciente está febril o no, pero sobre todo tiene descompensada su diabetes, bueno, hay que llamar al otorrino para que vaya a tomar una muestra, sobre todo de la mucosa, ¿sí? Y no que el paciente, digamos, no tenga el diagnóstico rápido y avance hacia el paladar, como pasó acá, ¿sí? Y fíjense en que es característico ver esta úlcera en el paladar, ver la tosis palpebral, el edema, ¿sí? Periorbitario, pero ya cuando estamos en esa situación es un cuadro verdaderamente grave. Este es otro paciente que vimos en el hospital que también ya tenía la tosis palpebral, ¿sí? La invasión del globo ocular, y fíjense en que si uno mira la tabla, digamos, ósea ahí en el seno maxilar ya está prácticamente pasando a la órbita, y esto es lo que tenemos que tratar de evitar. Estos son pacientes de afuera, ¿sí? Pero por eso se lo llamaba el hongo negro, porque generaba esta necrosis. Este es un paciente de hace mucho del hospital. Bien, entonces, de todas maneras, si nos llega el paciente así, obviamente que tenemos que hacer todo lo posible para intentar salvarlo, paciente pediátrico que tuvo ya invasión a la base del cerebro. Esta es una paciente que tuvimos hace un tiempo, ¿sí? Que tenía una venda oclusiva, una paciente que tenía una enfermedad autoinmune, y por un feriado y por diversas situaciones tuvo esa venda oclusiva mucho tiempo sin cambiarla, y obviamente no en un huésped común, este era un paciente que tenía una enfermedad autoinmune, hizo una cutánea primaria, ¿sí? Y este es otro paciente que tuvimos en terapia intensiva hace muchos años en el hospital, ¿sí? Y este paciente probablemente la vía de infección haya sido el pañal, ¿sí? Rápidamente progresó porque, bueno, era un huésped súper obeso, diabético descompensado, tenía muchos factores de riesgo para tener esta forma clínica, ¿sí? Pero fíjense en lo que fue, destructiva total, ¿sí? Y de acá nosotros podemos rasparle y ver directamente el examen directo que se trata de un mucoral, ¿sí? Entonces siempre tener en cuenta en los pacientes neutropénicos, diabéticos, con traumatismo, sobre todo los pacientes que vienen de áreas geográficas con un factor de riesgo alto, sobre todo por la cuestión de tener alta incidencia de diabetes. Y las imágenes siempre son categóricas, no nos van a dar el diagnóstico, pero nos van a aumentar la sospecha.
¿Cómo hacemos el diagnóstico? Examen micológico. En fresco, ¿sí? Como les dije, se van a ver las cifras cenocíticas. Después, en lo que es el cultivo, se va a ver la fructificación típica, que es a las 2 temperaturas el esporanto. El tratamiento, lo más importante, además del antifúngico, es lo que vemos abajo, es la cirugía. Uno le puede dar la anfotericina liposomal a la dosis, a la máxima dosis, le podemos dar isavuconazol combinado, o sea, los dos juntos, pero si no hacemos una toilette quirúrgica, sobre todo en los pacientes con senos paranasales ocupados, no va a resolver. De hecho, el otorrino sabe que, y está acostumbrado, sobre todo en nuestro hospital, que toma la primera muestra, le hace no solamente la toma de muestra para diagnóstico, ya le hace una primera toilette, lo tiene que observar, en general a las 24 o 48 horas, lo vuelve a observar, y si ve que hay necrosis o generalmente toma una segunda muestra para estar tranquilo de que no hay ninguna hifa cenocítica, segunda, tercera muestra, hay que meterlo en quirófano hasta resolverlo, ¿sí? Además del tratamiento antifúngico. El tratamiento antifúngico de elección es la anfotericina liposomal, y hoy por hoy el isavuconazol es de primera línea para los mucolares, pero no sería el tratamiento inicial. En general siempre es anfotericina y el isavuconazol la reservamos porque el paciente no va a tener un tratamiento de meses con la anfotericina, en un momento lo vamos a tener que pasar a otra droga por vía oral. Bien, eso es todo. No sé, muy rápido, muchos temas, pero lo que quieran preguntar, estoy a disposición. Teníamos el tiempo. Mucha información por ahí, ¿no? Pero bueno. Y endémicas vimos citoplasma. Cuando quieran, sí. Bueno, muchas gracias. Natalia, ¿me pones las preguntas? Sí.